Una densa niebla cubre el bosque, el aire espeso con misterio y temor. El inquietante graznido de los cuervos resuena entre los árboles, intensificando el silencio misterioso. Un solitario haz de linterna corta la oscuridad, revelando un camino sinuoso por delante. El detective, con el rostro curtido y los ojos cansados, avanza cautelosamente hacia el bosque envuelto en niebla. En la tenue luz, un descubrimiento escalofriante. Un cuerpo oculto bajo un sudario de hojas caídas. Dentro de la bulliciosa estación de policía, un detective está frente al jefe de policía, el aire denso, con tensión tácita. El jefe, una figura corpulenta de autoridad, exhala una bocanada de humo, con los ojos entrecerrados en un escrutinio escéptico. La expresión del detective se endurece bajo la mirada del jefe. Una silenciosa batalla de voluntades se desarrolla. La voz del jefe retumba en la habitación, llena de impaciencia y mando. Otro caso sin resolver. Detective, necesitamos resultados, exige. El peso de la expectativa es denso en el aire. Bajo las luces frías y clínicas del laboratorio forense, un cuerpo yace inmóvil. Un científico forense se inclina, con expresión sombría mientras examina el cuello de la víctima. Los dedos enguantados del científico trazan las marcas, una narrativa silenciosa de violencia. La víctima fue estrangulada, anuncia el científico, con su voz resonando en la habitación estéril. No hay señales de lucha, agregan, con la implicación flotando pesadamente en el aire. Una escalofriante comprensión surge. El asesino era alguien que ella conocía. Dentro de la desordenada casa, las fotografías familiares adornan las paredes, testigos silenciosos de tiempos más felices. La esposa de la víctima se sienta en medio del desorden, con los ojos hinchados y rojos por las lágrimas no derramadas. El detective escucha atentamente, con su expresión, una máscara de preocupación profesional mientras observa su dolor. Su voz tiembla mientras habla del difunto. Él era un buen hombre. Una ola de angustia la inunda mientras llora. No entiendo por qué alguien querría hacerle daño. El humo flota denso en el aire mientras el detective comienza su interrogatorio. El bar palpita con música y verdades ocultas. El camarero se inclina, con el rostro surcado por el recuerdo, listo para revelar los secretos que guarda. La víctima venía aquí a menudo, revela el camarero, con sus palabras cortando el ruido. Una nube de inquietud se instala cuando añade: siempre estuvo solo, parecía preocupado. Bajo la luz tenue y severa de la estación de policía, un detective examina los archivos del caso, con el ceño fruncido en señal de concentración. Las paredes de la oficina son un collage caótico de fotografías y notas garabateadas, cada una un fragmento de una verdad oscura y compleja. En la austera sala de interrogatorios, un sospechoso se mueve nerviosamente. Sus ojos recorren la habitación, traicionando su agitación interna. El aire es denso con inquietud, una tensión palpable que insinúa secretos esperando ser revelados. Cada fotografía en la pared parece observarlo, una acusación silenciosa que pesa en el aire. En los confines austeros de la sala de interrogatorios, una tensión palpable llena el aire. La mirada del detective es intensa, clavándose en el sospechoso al otro lado de la mesa. El sospechoso se sienta rígido. Una silenciosa batalla de voluntades se desarrolla. La voz del detective rompe el silencio. La pregunta pesa mucho. ¿Dónde estuvo usted la noche del asesinato? El rostro del sospechoso no revela nada mientras considera el peso de la acusación. El detective regresa al silencioso bosque salpicado de sol, con un sentido de propósito sombrío grabado en su rostro. Se agacha. Su mirada recorre metódicamente el suelo del bosque, cada hoja caída una posible pista. Sus dedos rozan el follaje en descomposición, buscando cualquier señal que antes se pasara por alto. Un destello de luz llama su atención. Aparta suavemente un grupo de hojas. Un botón roto yace medio enterrado en la tierra. Una pequeña pero significativa pieza del rompecabezas. Recoge cuidadosamente el botón, con la expresión endurecida
por una renovada determinación. Bajo la dura luz de los focos del laboratorio forense, un científico observa atentamente un pequeño botón, con el ceño fruncido. Sus ojos, magnificados por la lente, buscan cualquier detalle minúsculo que pueda revelar una verdad oculta. Este botón pertenece a un abrigo caro, declara, con la voz tensa por la anticipación. Podría ser una pista importante, añade, con sus palabras flotando en el aire estéril, preñadas de posibilidades. Dentro de la tienda de ropa de lujo, los ojos del detective escanean filas de abrigos caros, con una sensación de determinación grabada en su rostro. Se acerca al vendedor, con un solo botón sostenido delicadamente en su mano enguantada. Sosteniendo el botón, la voz del detective corta el silencio de la tienda. Este botón es de una edición limitada. The salesperson responds, his expression shifting slightly. Solo vendimos unos pocos abrigos con este botón. Dentro de la casa del sospechoso, el detective comienza su búsqueda meticulosa, su presencia una invasión silenciosa. La luz del sol entra a raudales por una ventana, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras se adentra en la casa. Abre los cajones. Cada movimiento preciso, cada sentido alerta ante cualquier señal de engaño. Sus dedos rozan las telas, buscando las pistas sutiles que delatan verdades ocultas. Hace una pausa, con los ojos fijos, en un abrigo común, colgado en el armario. Una inspección más cercana revela un botón perdido, una pequeña imperfección que insinúa un desenredo mayor. En la austera sala de interrogatorios, las sombras bailan bajo el duro resplandor de una sola lámpara. La mirada de acero del detective atraviesa el tenso silencio, clavándose en el sospechoso al otro lado de la mesa. Una bolsa de plástico transparente se desliza ominosamente por la mesa, su contenido una acusación silenciosa. La voz del detective corta el silencio. Cada palabra es un golpe calculado. Tenemos tu abrigo. Continúa. El peso de la evidencia presionando. El botón coincide con el que encontramos en la escena del crimen. El rostro del sospechoso parpadea con una mezcla de miedo y desafío mientras las palabras del detective flotan pesadamente en el aire. Dentro de la estación de policía, el ambiente está cargado con la satisfacción de un caso cerrado. El jefe de policía, una figura de autoridad, extiende su mano al detective cansado pero triunfante. Un momento de reconocimiento pasa entre ellos, reconociendo el arduo trabajo y la dedicación. Buen trabajo, detective. El jefe elogia con la voz llena de orgullo y alivio. El detective asiente, el peso de la responsabilidad se levanta de sus hombros. Parece que tenemos a nuestro hombre, declara el jefe, sellando la victoria. En la sala del tribunal, el sospechoso está en el banquillo, una figura solitaria que se enfrenta a la mirada solemne del jurado. La evidencia se acumula en su contra mientras el abogado presenta cada pieza con precisión calculada, sellando el destino de la defensa. El jurado, con rostros inexpresivos, absorbe cada detalle. Su silencio amplifica el peso de su inminente decisión. Una tensión palpable llena la sala cuando el jurado se retira a deliberar. El aire espeso de incertidumbre y temor. Un silencio opresivo desciende, roto solo por los débiles ecos de pasos que se desvanecen tras puertas cerradas, dejando al sospechoso en una agonizante espera. En la estación de policía, tenuemente iluminada, las sombras bailan sobre el rostro cansado del detective mientras examina una montaña de archivos. El duro resplandor de la lámpara de escritorio ilumina la duda grabada profundamente en sus rasgos. Se sienta solo, una figura solitaria que lucha con el peso del caso. Un pesado silencio llena la habitación, roto solo por el susurro de los papeles y los pensamientos preocupados del detective. Hace una pausa, la pregunta flotando en el aire, densa de incertidumbre. ¿Realmente atrapamos al asesino? Susurra, con la voz apenas audible en el silencio opresivo. Bajo la mirada solemne de árboles antiguos, la luz del sol salpica las desgastadas lápidas del cementerio. El detective se encuentra ante una lápida desgastada por el tiempo, con su inscripción desvaneciéndose bajo el implacable roce de la lluvia y la edad. Largas sombras se extienden sobre las hileras de tumbas, susurrando cuentos de vidas pasadas. Un momento de tranquila reflexión flota en el aire mientras contempla la silenciosa ciudad de los muertos. Con un susurro solemne,
El detective se despide del difunto. Espero que encuentres la paz. Dentro de la estación de policía, la tensión es palpable mientras el caso se desarrolla. Una nueva pista emerge, rompiendo el silencio. Llega una carta anónima, sellada con secretos y susurros de verdad. La carta promete respuestas. Un faro en la oscuridad de la incertidumbre. La esperanza parpadea, frágil pero persistente, a medida que se revelan los contenidos. Cada palabra leída es un paso más profundo en el laberinto de lo desconocido. En el brillante laboratorio forense, una científica examina meticulosamente el delicado papel de la carta, con el ceño fruncido en señal de concentración. Sus manos enguantadas manipulan cuidadosamente la evidencia, buscando pistas invisibles ocultas dentro de las fibras. Bajo la luz intensa, los débiles rastros de huellas dactilares se vuelven visibles. Patrones arremolinados que guardan los secretos del pasado. El forense compara las huellas con una base de datos, un rostro digital que devuelve una mirada fría e indiferente. Hay huellas dactilares en la carta. No coinciden con las del sospechoso, declara, con la revelación pesando mucho en el aire estéril. Bajo la cruda luz fluorescente de la estación de policía, el rostro del detective está marcado por una sombría determinación mientras reabre el expediente del caso sin resolver. El peso de los fracasos pasados y las posibilidades futuras pesa mucho en el aire mientras mira la evidencia. Cada fotografía un recordatorio inquietante. Una repentina comprensión surge, una certeza escalofriante que atraviesa el silencio de la noche. Cometimos un error. El verdadero asesino todavía está ahí fuera, declara el detective, con su voz resonando con una urgencia renovada y una promesa de justicia. Bajo el manto de la noche, el detective se aventura de nuevo en el bosque silencioso. Su figura es engullida por la densa niebla. Cada paso es una búsqueda de una nueva pista. Cada respiración un roce contra el aire pesado y húmedo. La niebla es más densa ahora, un velo espectral que oscurece el camino y amortigua cada sonido. El bosque observa, un laberinto silencioso y brumoso que guarda secretos que solo el amanecer podría revelar. Dentro de la casa de la esposa de la víctima, el detective se sienta, su mirada escudriñando intensamente cada uno de sus movimientos. La esposa parece visiblemente nerviosa, con los ojos recorriendo la habitación, evitando su mirada penetrante. Sus dedos juguetean con el dobladillo de su vestido, una sutil señal de inquietud que traiciona su compostura. Algo en su comportamiento no encaja del todo, una sutil incongruencia que suscita las sospechas del detective. Bajo la dura luz de una bombilla desnuda, las sombras bailan ominosamente por la sala de interrogatorios. El detective se inclina. Su mirada intensa se clava en la mujer, buscando cualquier indicio de engaño. Su voz, llena de sospecha, rompe el silencio. ¿Estás seguro de que nos has contado todo lo que sabes? El rostro de la mujer es una máscara de emoción fuertemente controlada. Sus ojos no traicionan nada mientras se encuentra con su mirada penetrante. Dentro de la bulliciosa estación de policía, un detective profundiza en la intrincada red del pasado de la esposa. Su mirada enfocada escudriña documentos. Cada página revela capas ocultas de su vida. Surge un descubrimiento sorprendente. Una relación clandestina con otro hombre, que arroja una sombra de duda. El detective se recuesta. El peso de la revelación es tan pesado como él contempla las implicaciones. El detective entra en la casa del amante, con un sentido de sombrío propósito en su andar. La luz del sol entra a raudales por las ventanas, proyectando largas sombras por la habitación mientras observa la escena. Sus ojos escudriñan cada detalle, buscando una pista, una señal, algo fuera de lugar. Un destello de metal llama su atención. Un cuchillo desechado, con el mango manchado. Se arrodilla, con la mano enguantada extendida, un reconocimiento silencioso de la evidencia que tiene delante. El peso del caso se asienta sobre él cuando reconoce el vínculo condenatorio con el asesinato. Bajo luces fluorescentes implacables, la sala de interrogatorios emana una frialdad estéril. El detective se inclina hacia adelante, con la mirada intensa, mientras observa al amante
retorcerse bajo el escrutinio, gotas de sudor en la frente del amante, mientras niega vehementemente cualquier participación en el crimen. Sus ojos se mueven nerviosamente, delatando la tensión que hierve bajo su fachada compuesta. La expresión del detective permanece inescrutable, un desafío silencioso que pesa en el aire. Dentro de la bulliciosa estación de policía, un experto forense se acerca a un detective con noticias graves. El detective escucha atentamente, con la expresión endurecida mientras anticipa los hallazgos del experto. La voz del experto forense corta el ruido de la estación, entregando una pieza crucial de evidencia. Encontramos ADN del amante en la escena del crimen, revela el experto, con las palabras flotando pesadamente en el aire. Los ojos del detective se entrecierran, reconstruyendo las implicaciones de esta revelación condenatoria. Una nueva ola de determinación lo inunda, preparando el escenario para una confrontación crítica. Bajo las duras luces fluorescentes de la sala de interrogatorios, las sombras bailan sobre los rostros del detective y el amante. Una tensión palpable llena el pequeño espacio, denso con acusaciones tácitas y una creciente inquietud. El detective desliza un archivo sobre la fría mesa de metal. El sonido hace eco en el tenso silencio. Los ojos del amante se mueven nerviosamente, fijándose en la fotografía condenatoria dentro del archivo. Gotas de sudor corren por su sien mientras mira el informe de pruebas de ADN. Su fachada se desmorona. Con voz apagada y derrotada, el amante finalmente habla. Lo confieso, cometí el crimen. En la sala del tribunal, el amante está de pie, su destino pendiendo en el aire mientras espera la última palabra del juez. La tensión llena la sala, palpable y asfixiante, mientras todos los ojos se fijan en el juez de rostro severo. La voz del juez resuena en la silenciosa sala del tribunal. Cada palabra lleva el peso de la justicia. Es declarado culpable, declara el juez, sellando el destino del amante con un veredicto condenatorio. Un jadeo llena la sala del tribunal cuando el mundo del amante se hace añicos bajo el peso del pronunciamiento. Dentro de la sombría estación de policía, las manos cansadas del detective cierran el expediente, sellando un capítulo de sombras y verdades. Las luces fluorescentes zumban, proyectando un brillo estéril sobre el rostro del detective, grabado con el peso de recuerdos no resueltos. Un silencio palpable llena la habitación, roto solo por el suave susurro de los documentos, mientras el alivio y la tristeza se mezclan en el aire. El detective se recuesta, una figura solitaria en medio de los archivos silenciosos, contemplando los ecos de la justicia cumplida y las historias no contadas. Bajo el vasto cielo del día, el detective permanece solitario, una figura grabada contra la silenciosa ciudad de los muertos. La luz del sol proyecta largas sombras desde las desgastadas lápidas, cada una un marcador de historias no contadas, secretos enterrados en lo profundo. Una suave brisa susurra a través de los árboles antiguos, llevando ecos de voces olvidadas y suspiros de tristeza. La voz del detective rompe el silencio, una solemne promesa ofrecida al difunto. Ahora puedes descansar en paz. Un nuevo caso cae pesadamente sobre el escritorio del detective, su llegada proyectando una sombra sobre el recinto. La cruda realidad de la situación se hace presente. Un joven ha desaparecido sin dejar rastro. El rostro del detective, marcado por años de experiencia, se endurece con una determinación sombría. El papeleo se dispersa. Cada documento un testimonio silencioso del misterio que se desarrolla. Afuera, la ciudad zumba con una vida ajena, inconsciente de la oscuridad que ahora se apodera de los pensamientos del detective. En la desolada playa, llega un detective. Su mirada recorre la vasta extensión mientras investiga la desaparición de un joven. El sol implacable golpea al detective mientras se acerca a un coche abandonado. Su presencia un testimonio contundente del misterio. Rodea el vehículo. Sus ojos escudriñan en busca de alguna señal, alguna pista que pueda desentrañar el enigma que tiene ante sí. La expresión del detective se endurece. El peso del caso sin resolver se posa sobre sus hombros mientras la playa interminable se extiende ante él. Dentro de la casa del joven, la luz del sol entra a raudales por las ventanas mientras el detective comienza su minuciosa búsqueda.
Cada objeto cuenta una historia silenciosa, insinuando la vida que ha desaparecido repentinamente. Abre cajones. Con sus manos enguantadas, revisa cuidadosamente las pertenencias personales. Un diario emerge en medio del desorden. Su cubierta desgastada promete secretos incalculables. Los ojos del detective se entrecierran, sintiendo una pista crucial dentro de las páginas del diario. Bajo las duras luces fluorescentes de la estación de policía, el detective examina el diario del joven. Cada página susurra cuentos de una vida marcada por la agitación, un marcado contraste con el ambiente estéril. Las entradas del diario revelan un descenso al oscuro mundo de las drogas, cada palabra un duro golpe. Sus ojos escudriñan las líneas, cada frase pintando un panorama sombrío de las luchas del joven. La expresión del detective cambia. La revelación pesa mucho en su rostro cansado. Una sombría comprensión amanece. El peso de la historia se graba en sus rasgos. El detective llega al club nocturno. El letrero de neón proyecta un brillo sórdido sobre la calle resbaladiza por la lluvia. Observa la escena. El aire palpita con música y risas ahogadas que insinúan la fiesta oculta en el interior. El detective se acerca al portero, una figura imponente que guarda la entrada del club. Estoy buscando información sobre un joven que solía frecuentar este club, dice el detective. El portero responde con cautela. Muchos jóvenes vienen por aquí. ¿Qué tiene de especial este? Dentro de la bulliciosa estación de policía, un detective experimentado se sienta frente a un grupo de amigos del joven, con la mirada aguda e inquisitiva. El aire está cargado de tensión tácita mientras el detective presiona por respuestas. Cada pregunta cuidadosamente elaborada. Susurros y miradas nerviosas recorren el grupo mientras el peso de sus secretos amenaza con salir a la superficie. Una revelación pesa en el aire. El joven estaba enredado en una peligrosa red de deudas con despiadados narcotraficantes. El detective se inclina hacia adelante, con expresión sombría, mientras la verdad proyecta una sombra oscura sobre la habitación. Bajo el manto de la noche, la silueta del detective se mueve a lo largo de la oscura extensión del muelle. Sus ojos agudos escudriñan las desgastadas tablas, buscando cualquier rastro de evidencia en la tenue luz. Un chaleco salvavidas desechado yace tristemente entre las sombras, llamando la atención del detective. Se arrodilla, con su mano enguantada extendiéndose cautelosamente para examinar el chaleco abandonado. El peso de las preguntas sin respuesta pesa mucho en el aire nocturno alrededor del muelle, silencioso. Dentro de la bulliciosa estación de policía, un científico forense examina meticulosamente un chaleco salvavidas desgastado. Sus dedos enguantados examinan delicadamente la tela, buscando cualquier pista oculta. Un avance. Se descubren débiles rastros de sangre que manchan el material descolorido. Los ojos del científico se agudizan. Un reconocimiento silencioso de una evidencia significativa encontrada. Dentro de la opulenta casa de un narcotraficante, comienza la implacable búsqueda de un detective. Cada habitación es un testimonio de riqueza ilícita, pero guarda secretos fuertemente atados. En medio de la extravagancia, los ojos del detective se fijan en un descubrimiento inesperado. La vista del barco de un joven, en medio del caos, sugiere una narrativa oculta. El barco, un testigo silencioso, insinúa una historia mucho más allá del tráfico de drogas. Bajo la dura luz de la sala de interrogatorios, el detective se inclina, con la mirada penetrante. Frente a él, se sienta el narcotraficante, una máscara de desafío firme en su rostro. Niega vehementemente cualquier implicación. Sus palabras resuenan en el tenso silencio. El aire se espesa con la sospecha. La pregunta tácita pesa mucho entre ellos. Dentro de la estación de policía brillantemente iluminada, el forense da un paso adelante, con expresión grave. Se enfrenta al detective. Las luces fluorescentes se reflejan en el suelo pulido. Un pesado silencio llena la habitación mientras el forense se prepara para entregar la información crucial. La sangre en el chaleco salvavidas coincide con la del joven. The coroner states, confirming the grim reality. El detective escucha atentamente,
con el rostro marcado por una mezcla de determinación y sombría aceptación. El peso de la revelación se cierne en el aire, impulsando la investigación hacia adelante. Bajo la dura luz de la sala de interrogatorios, el detective presenta la incriminatoria evidencia de sangre. El narcotraficante se mueve, su fachada empieza a desmoronarse bajo el peso de la acusación. Un silencio tenso flota en el aire mientras la verdad emerge a la superficie. Finalmente, el traficante se quiebra, confesando con voz entrecortada: confieso haber matado al joven. La vasta extensión del mar se extiende, brillando bajo la luz del día. Las olas mecen suavemente una forma sin vida, a la deriva en el azul infinito. La luz del sol brilla sobre el agua en calma, proyectando un resplandor misterioso sobre la trágica escena. El cuerpo del joven flota silenciosamente, un marcado contraste con el mar vibrante. Una quietud inquietante flota en el aire, rota solo por el grito lastimero de las gaviotas distantes. En la sombría soledad de la estación de policía, un pesado expediente se cierra de golpe. El sonido hace eco del conflicto interno del detective. Una ola de frustración inunda su rostro, grabando líneas de cansancio alrededor de sus ojos. El peso del caso sin resolver se posa sobre él, un sudario palpable de decepción y tristeza. Su mirada se detiene en el archivo cerrado, un reconocimiento silencioso de la oscuridad que perdura en las sombras de la ciudad. Bajo una luz sombría, las puertas del cementerio se alzan. Una audiencia silenciosa para el dolor. El detective se encuentra en medio de los dolientes, con el rostro marcado por una sombría comprensión de la pérdida. Una procesión solemne avanza hacia el lugar del entierro, cada paso pesado con una tristeza tácita. El ataúd del joven se baja, una despedida final que resuena en el pesado silencio. El detective observa. El peso del caso, sin resolverlo, agobia en medio del mar de rostros tristes. La luz del sol entra a raudales en la bulliciosa estación de policía, iluminando los desgastados escritorios y los rostros cansados. Un nuevo expediente cae pesadamente sobre el escritorio del detective. Su peso promete detalles sombríos. El crudo titular grita veneno. Un asesino silencioso que ataca a plena luz del día. Los ojos del detective se entrecierran. Una tormenta de determinación se gesta detrás de ellos. Los susurros de la víctima resuenan en la comisaría. Una mujer silenciada demasiado pronto. La búsqueda de la justicia comienza. Una carrera contra el tiempo para desentrañar la venenosa verdad. Dentro de la casa de la víctima, las sombras perduran mientras el detective comienza su sombría investigación sobre su muerte. Sus ojos agudos escudriñan la escena, buscando cualquier detalle pasado por alto que pueda revelar la verdad. Una aparentemente inofensiva taza de té se encuentra sobre una mesa cercana, un enigma en medio del silencio. Se acerca a la taza, una pregunta silenciosa flotando en el aire. ¿Qué secretos guarda este simple objeto? Bajo la luz estéril del laboratorio forense, una taza de té es el punto focal de un intenso escrutinio. El científico forense, con precisión enfocada, examina la delicada porcelana. Invisible al ojo humano, se descubren rastros mortales de veneno adheridos al borde de la copa. La revelación pesa en el aire, un testimonio silencioso de traición y malicia. En la estéril sala de interrogatorios, el detective se enfrenta al marido de la víctima, el zumbido de las luces fluorescentes amplificando la tensión. El detective se inclina hacia adelante, con la mirada fija. Cuénteme sobre su relación con su esposa. La expresión del marido es cuidadosamente neutra. Éramos felices, muy felices. Los ojos del detective se entrecerraron con suspicacia. ¿De verdad? ¿O estabas viendo a alguien más? El marido se mueve incómodo, un destello de pánico en sus ojos. Yo no sé de qué estás hablando. El detective revela su conocimiento con voz aguda. Su nombre es Elena, ¿no? El detective llega a la casa del amante. Un aire de misterio que pesa mucho alrededor de la morada iluminada por el sol. Entra, con los sentidos alerta, el silencio dentro, denso, de secretos tácitos. Sus ojos escudriñan la habitación, observando cada detalle meticulosamente, buscando pistas en el íntimo desorden. Un destello de vidrio llama su atención. Un pequeño frasco escondido,
cuyo contenido insinúa un peligro oculto. Examina el frasco de cerca. La etiqueta confirma sus sospechas. Veneno. La revelación flota en el aire. Un giro oscuro en la narrativa en desarrollo de amor y traición. Bajo luces implacables, la sala de interrogatorios zumba con tensión mientras el detective se inclina hacia adelante, con la mirada intensa. Al otro lado de la mesa de acero, la amante está sentada, con el rostro inexpresivo, una tormenta de negación gestándose tras sus ojos. Ella niega vehementemente cualquier participación. Sus palabras resuenan en el espacio confinado mientras insiste en su inocencia. Su negación pesa en el aire, lo que lleva al detective a cuestionar la verdad oculta bajo la superficie. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el experto forense se acerca al detective, con un informe sombrío listo en sus labios. El detective escucha atentamente. El peso de la investigación lo agobia. El veneno encontrado en la casa del amante coincide con el que envenenó a la víctima, declara el experto, sellando una pieza crucial del rompecabezas. Una sombra de entendimiento ensombrece los ojos del detective cuando la verdad comienza a desmoronarse. La mano del detective se estrella contra la mesa de acero. El sonido agudo resuena en la austera sala de interrogatorios. Bajo el zumbido de las luces fluorescentes, la amante se encoge bajo su intensa mirada, con las manos entrelazadas como un salvavidas. «Sabemos sobre el veneno», afirma el detective, con la voz baja y constante acusación. «¿Fuiste tú, verdad?» Una gota de sudor la delata mientras susurra. La confesión pesa en el aire. «Sí, lo hice». En la silenciosa sala del tribunal, la amante se enfrenta al juicio. Su destino pende de un hilo. Una tensión palpable llena el aire mientras el jurado emite su veredicto. La palabra resuena en la habitación, sellando su destino. Se declara culpable. Su rostro palidece cuando el peso de la sentencia cae sobre ella. Dentro de la estación de policía, una sensación de finalización flota en el aire mientras el detective cierra el expediente del caso. El peso del misterio resuelto se posa sobre sus hombros. Una tranquila satisfacción empieza a florecer en su interior. La tenue luz se refleja en la madera pulida de su escritorio, resaltando el final de un largo viaje. Se reclina, una sutil sonrisa jugando en sus labios, un momento de merecida paz en el caótico mundo del crimen. Bajo la luz del día, el detective llega al cementerio. Una figura sombría entre hileras de piedras silenciosas se acerca a la tumba de la víctima. El aire denso de dolor tácito y preguntas sin respuesta. El detective permanece en silenciosa contemplación, el peso del caso sin resolver grabado en su rostro. Una suave brisa susurra a través del cementerio, llevando secretos entre los solemnes memoriales. La luz del sol entra a raudales en la comisaría, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras un nuevo expediente cae pesadamente sobre el escritorio del detective. El crudo titular del informe grita desde la carpeta: «Atraco bancario». Un primer plano revela los ojos cansados del detective, que reflejan el peso de las cargas de la ciudad. La habitación zumba con el zumbido bajo de la vida de la oficina, un marcado contraste con el caos que implica el robo. La mano del detective se extiende. Una sensación de sombría determinación se instala en su rostro mientras se prepara para sumergirse en lo desconocido. Bajo la dura luz del día, el detective llega al banco, ahora una escena del crimen, con su fachada marcada por el reciente robo. Examina la escena. Su mirada recorre la cinta amarilla, el vidrio destrozado y la multitud de espectadores reunidos. El detective se acerca al primer testigo, con expresión seria e intensa, mientras comienza su interrogatorio. Cada testigo ofrece relatos fragmentados, con sus voces teñidas de miedo y confusión, pintando un cuadro caótico del atraco. Escucha con atención, reconstruyendo el rompecabezas, buscando un detalle, una pista, algo que desentraña el misterio. Los ojos del detective se entrecierran mientras se enfoca en un detalle en particular, un destello de perspicacia que insinúa un avance en la investigación. Dentro de la estación de policía, el detective comienza a revisar las imágenes de seguridad del banco con una expresión indescifrable. El resplandor intenso del monitor ilumina su rostro mientras se concentra fijamente en la pantalla. Imágenes granuladas parpadean en la pantalla,
Cada fotograma potencialmente contiene una pista vital. Se acerca, escudriñando un momento particular capturado por las cámaras de seguridad. Un sutil cambio en su comportamiento sugiere que un detalle ha llamado su atención, quizás un avance al alcance. Dentro de la casa del sospechoso, las sombras bailan mientras el detective comienza su búsqueda. Cada rincón guarda secretos potenciales. Sus ojos agudos escudriñan la habitación, analizando lo ordinario, buscando las pistas ocultas que delatan la verdad. Una tabla del suelo cruje, un cajón se abre y la tensión aumenta con cada momento revelador. La mano del detective se detiene sobre un compartimento oculto, un destello de triunfo en sus ojos mientras anticipa el hallazgo. Se revelan montones de dinero robado, lo que arroja una luz condenatoria sobre la culpabilidad del sospechoso. Bajo la dura luz de una sola bombilla, la intensa mirada del detective atraviesa al sospechoso. La tensión llena la sala de interrogatorios mientras el sospechoso evita nerviosamente el contacto visual. Su inquietud es palpable. La voz del detective rompe el silencio. Sabemos que usted estuvo allí. Solo díganos qué pasó. Después de una larga vacilación, el sospechoso se quiebra. De acuerdo. Confieso el robo. Dentro de la sala del tribunal, una tensión palpable llena el aire cuando el juicio llega a su clímax. Los rostros en la galería están grabados con anticipación, cada respiración contenida en suspenso. El sospechoso se mantiene de pie, esperando el veredicto que determinará su destino. Es declarado culpable. Las palabras resuenan en la sala, sellando el destino del sospechoso. Un suspiro colectivo recorre la sala del tribunal cuando se hace justicia, y el peso del veredicto se asienta pesadamente. Dentro de la comisaría, tenuemente iluminada, el detective cierra el pesado expediente, el sonido resonando en el silencio. El peso de innumerables misterios sin resolver parece oprimirlo mientras está sentado solo en la noche. Una palpable ola de aburrimiento y cansancio lo inunda, un crudo recordatorio del ciclo interminable. Sus ojos reflejan el parpadeante letrero de neón exterior, proyectando sombras largas y danzantes por toda la habitación. Dentro de la bulliciosa estación de policía, el jefe sonríe. Su expresión una mezcla de orgullo y expectativa. El detective se para frente a él, una figura de tranquila intensidad en medio del caos de la oficina. El jefe se inclina hacia adelante, con su voz cargada de ambición. Necesitamos un caso más grande, detective. Sus ojos brillan con un desafío mientras continúa. Una sensación de urgencia subyace a sus palabras, algo que realmente nos ponga en el mapa. El detective escucha atentamente, con la mirada fija, listo para asumir la tarea que tiene por delante. Bajo el manto de la noche, un asilo abandonado se alza un centinela silencioso de historias olvidadas y horrores susurrados. Un detective solitario se acerca cautelosamente. Su silueta destaca contra la fachada en ruinas, adentrándose en el corazón de las leyendas locales. Cada sombra parece bailar con secretos. Cada susurro del viento lleva consigo relatos de extraños sucesos dentro de los muros del manicomio. Se detiene en la puerta, el aire espeso de anticipación y temor. Una sensación de presentimiento lo invade mientras se prepara para descubrir la verdad. En la oscuridad de la noche, el detective se aventura en el desolado manicomio abandonado, un lugar de horrores olvidados. El polvo y las sombras bailan mientras navega por los pasillos en decadencia. Cada paso resuena con el peso de historias no contadas. Descubre rastros inquietantes, símbolos grabados en las paredes, señales de rituales oscuros y satánicos realizados en secreto. Un escalofrío le recorre la columna vertebral al darse cuenta de la profundidad del mal que una vez prosperó dentro de estos muros abandonados. En el corazón de la estación de policía, el detective se sumerge en el oscuro pasado del manicomio. Sus dedos bailan sobre los bordes quebradizos de documentos descoloridos, cada página susurrando cuentos de sufrimiento olvidado. Fotografías amarillentas revelan rostros inquietantes, los testigos silenciosos de actos indescriptibles. Descubre que un médico realizó experimentos ilegales con los pacientes. Una voz resuena en la habitación.
confirmando los horrores del manicomio. Bajo el manto de la noche, el detective se para frente a la lápida del doctor, una isla de piedra en medio del cementerio silencioso. La luz de la luna baña el mármol con un brillo fantasmal, resaltando el nombre grabado del difunto. Una sola flor fresca yace en la base, un vibrante toque de color contra el monocromo. La sombra del detective se alarga y se distorsiona, un centinela silencioso que guarda secretos. El aire se espesa con el aroma a tierra húmeda y flores marchitas, un perfume sombrío. La mirada del detective se detiene en la flor fresca, una pregunta silenciosa que flota en el aire inmóvil de la noche. La luz del sol inunda la sala de estar, cada mota de polvo iluminada mientras el detective se sienta frente a la hija del médico. La mirada de la hija es directa, un escudo de indiferencia educada cuidadosamente construido. El detective observa, con expresión indescifrable, mientras intenta evaluar su sinceridad. Un tenso silencio flota en el aire entre ellos, denso de palabras no dichas y agendas ocultas. No sé nada sobre los rituales, afirma ella, con voz mesurada y tranquila. En la oscuridad de la noche, el detective se aventura de nuevo en el desolado y abandonado manicomio. Su sombra se cierne ominosamente. El aire se vuelve pesado, cargado de una amenaza invisible mientras se adentra en el abrazo decadente del manicomio. De las sombras, una figura encapuchada se abalanza, el ataque rápido y brutal en la oscuridad asfixiante. El detective se tambalea por el repentino asalto. Su lucha por la supervivencia comienza en las profundidades embrujadas del manicomio. Dentro de la austera estación de policía, la intensa concentración de un detective se centra en una misteriosa figura encapuchada. Las sombras juegan sobre el rostro de la figura, oscureciendo su identidad, profundizando la intriga. Una revelación repentina perfora el silencio. La figura encapuchada es la hija del médico. La expresión del detective cambia. La sorpresa se mezcla con una comprensión incipiente del misterio que se desarrolla. El ambiente estéril de la estación de policía está cargado con el peso de este inesperado descubrimiento. En el silencio inquietante del manicomio abandonado, el detective se enfrenta a la hija del médico. La luz parpadeante proyecta sombras largas y danzantes sobre las paredes en descomposición, lo que aumenta la sensación de pavor. La voz de la hija rompe el silencio, una confesión escalofriante que flota en el aire. «Confieso que estoy realizando los rituales para revivir a mi padre», susurra ella, con los ojos brillando con una resolución inquietante. Bajo el manto de la noche en el cementerio, una hija intenta desesperadamente devolverle la vida a su padre. Sus manos se mueven frenéticamente, una danza desesperada contra la oscuridad que se avecina. De repente, una figura emerge de las sombras. Su presencia detiene sus frenéticos esfuerzos. La silueta del detective se cierne sobre ellos, un recordatorio sombrío de la sombría realidad que los rodea. Dentro de la sala del tribunal, el aire es denso con la anticipación mientras la hija del médico está en el banquillo de los acusados. Su destino pende de un hilo. Una tensión palpable llena la sala mientras todos los ojos se fijan en el juez, esperando el pronunciamiento que alterará su vida para siempre. El silencio solo se rompe con el susurro de los papeles, cada sonido amplificando el peso del momento. La voz del juez resuena en la sala, cada palabra medida y definitiva. Se declara culpable, declara la narración, sellando su destino con una finalidad irrevocable. Un suspiro recorre la galería cuando llega el veredicto, rompiendo la tensa calma con una ola de conmoción y desesperación. Dentro de la estación de policía por la noche, el detective cierra el expediente, una palpable sensación de finalización flotando en el aire. Un profundo silencio se instala cuando el peso de sus acciones cae sobre él. Se reclina, la tenue luz, proyectando largas sombras sobre su rostro cansado. Una tranquila satisfacción lo inunda mientras reflexiona sobre las vidas que ha tocado. En su mente, visualiza el mundo, sutilmente alterado por su dedicación. Una sensación de heroísmo silencioso llena la habitación mientras contempla la idea de que, a su manera, ha salvado el mundo.